Llegó desesperado al aeropuerto de Jets, con ropa sencilla y una emergencia médica en las manos. Necesitaba salvar la vida de su nieto, pero los vendedores se rieron en su cara hasta descubrir que habían humillado a uno de los hombres más ricos del país. El taxi se detuvo en la entrada del aeropuerto ejecutivo Premium y Joaquim bajó despacio, acomodándose el sombrero de paja que llevaba desde hacía años. Era un hombre de edad avanzada, con manos callosas de tanto trabajar toda la vida, vestido con una camisa sencilla y un pantalón desteñido. En el bolsillo cargaba papeles arrugados y doblados, guardados como un tesoro. El chofer lo miró por el retrovisor con una expresión extraña. «¿Está seguro de que es aquí, don Joaquim? Este lugar es solo para gente rica. Es aquí mismo». «Gracias por la carrera», respondió Joaquim, pagando la cuenta y caminando hacia el edificio de vidrio espejado que se levantaba frente a él. La entrada de la élite Aerolux era intimidante. Piso de mármol pulido, plantas ornamentales caras y ese silencio típico de los lugares donde solo circulan personas importantes. Joaquim empujó la puerta de vidrio y sintió el aire acondicionado helado golpearle el rostro. El contraste con el calor de la calle lo hizo estremecer ligeramente. 3 empleadas estaban conversando detrás del mostrador de recepción. Cuando vieron a Joaquim entrar, las conversaciones se detuvieron. Clarisa, la recepcionista, miró a sus compañeras y susurró algo en voz baja que hizo que las otras rieran. Era obvio que estaban comentando sobre su apariencia. ¿Puedo ayudarlo?, preguntó Clarisa con una sonrisa forzada, el tono de voz dejando claro que creía que estaba en el lugar equivocado. «Buenos días. Necesito hablar con alguien sobre la compra de un jet», dijo Joaquim simplemente. El silencio que siguió fue incómodo. Las 3 empleadas se miraron entre sí como si hubieran escuchado un chiste. Una de ellas, Fernanda, se tapó la boca para no reír demasiado alto. «¿Compra de un jet?», repitió Clarisa como si hablara con un niño. «Señor, ¿está seguro de que no se confundió? Aquí no vendemos juguetes ni maquetas». La tercera empleada, Patricia, intervino. «¿No sería mejor que fuera a una tienda de aeromodelismo? Queda al otro lado de la ciudad». Las risitas se hicieron más audibles. Joaquim no se inmutó. Había pasado por situaciones peores en la vida y había aprendido que la paciencia siempre vence a la prisa. «No estoy buscando juguetes», respondió con calma. «Necesito comprar un jet ejecutivo para una emergencia médica». En ese momento apareció Mauricio desde una oficina en el fondo. Era un hombre de mediana edad, con el cabello engominado, ropa impecable y esa postura de quien se cree superior a los demás. Al ver a Joaquim en medio de la recepción, su expresión cambió por completo. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó Mauricio a las empleadas, como si Joaquim fuera un problema a resolver. «Este señor está diciendo que quiere comprar un jet», explicó Clarisa. Tratando de contener la risa, Mauricio miró a Joaquim de arriba a abajo, evaluando su ropa sencilla, el sombrero descolorido, las botas gastadas. Su sonrisa fue condescendiente, como quien está a punto de explicarle algo obvio a una persona confundida. «Señor, creo que hubo un malentendido», dijo Mauricio, acercándose con esa cordialidad falsa típica de un vendedor experimentado. «Esta es la Elite Aerolux. Aquí vendemos aeronaves ejecutivas de alto nivel. Nuestros jets cuestan millones. Sé dónde estoy», respondió Joaquim con voz firme. «Y sé cuánto cuestan. Por eso estoy aquí». La respuesta sorprendió a Mauricio, pero no lo convenció. Volvió a mirar la ropa sencilla de Joaquim y negó con la cabeza. «Entiendo que tenga curiosidad, pero nuestra agenda es muy apretada. Atendemos solo a clientes serios, con capacidad real de compra», explicó como si fuera muy paciente con un niño terco. En ese momento, la puerta de la élite Aerolux se abrió y entró Rodrigo Méndez, un empresario conocido de la región, dueño de varias compañías. Se detuvo en la entrada al ver la situación extraña en la recepción.
Mauricio, saludó Rodrigo animado. ¿Cómo estás? Vine a ver ese modelo que me mostraste la semana pasada. ¡Rodrigo! ¡Qué gusto verte! Mauricio cambió por completo el tono de voz, volviéndose servicial y respetuoso. Ya tengo toda la documentación lista para ti. Rodrigo notó a Joaquín parado allí, siendo claramente ignorado por todos. Algo en la dignidad silenciosa del hombre mayor llamó su atención. Disculpe la curiosidad, Rodrigo se dirigió a Joaquín. ¿Pero lleva mucho esperando que lo atiendan? Estoy intentando ser atendido, respondió Joaquín educadamente. Necesito comprar un jet para una emergencia médica urgente. Rodrigo frunció el ceño, mirando a Mauricio. ¿Y por qué no está siendo atendido? Mauricio se puso visiblemente incómodo. Frente a un cliente importante, no podía ser grosero abiertamente. Es que bueno, la situación es un poco compleja, balbuceó, buscando una explicación que no sonara prejuiciosa. ¿Compleja cómo? Insistió Rodrigo. Joaquín aprovechó el momento. ¿Puedo explicar mejor la situación? Mi nieto está internado en estado crítico. Apareció un corazón compatible para trasplante, pero está en otro hospital. Necesito un jet para llevarlo hasta allá antes de que perdamos la oportunidad, porque trasladarlo en ambulancia no es posible debido a la gravedad. La seriedad en la voz de Joaquín hizo que el ambiente se pusiera pesado. Rodrigo comprendió que estaba ante una verdadera emergencia médica. Mauricio, dijo Rodrigo con el tono más serio, este señor está hablando de una situación de vida o muerte. ¿Por qué no lo están atendiendo como corresponde? Mauricio comenzó a sudar. Sentía que la situación se le escapaba de las manos, pero su arrogancia todavía hablaba más alto. Rodrigo, tienes que entender nuestra posición. Todos los días aparece gente aquí con historias fantásticas. Tenemos que ser cuidadosos. ¿Cuidadosos o prejuiciosos?, preguntó Rodrigo directamente. La pregunta cortó el aire como una navaja. Joaquín seguía allí parado, observando la discusión sin mostrar irritación. Su urgencia era real, pero los años de experiencia le habían enseñado que la precipitación rara vez resuelve problemas. Señor. Rodrigo se dirigió otra vez a Joaquín. ¿Tiene los recursos necesarios para esta compra? Joaquín sacó del bolsillo aquellos papeles arrugados. Aquí tengo los comprobantes. Puedo pagar al contado, transferencia bancaria inmediata. Mauricio ni miró los documentos. Papel cualquiera puede falsificar hoy en día. Con la tecnología actual, hasta un niño hace documentos falsos en la computadora. Entonces, ¿qué lo convencería?, preguntó Joaquín con calma. Referencias bancarias oficiales, comprobantes de patrimonio reconocidos, historial comercial. Así es como funciona nuestra empresa, respondió Mauricio con arrogancia. Rodrigo estaba cada vez más irritado con el trato. Mauricio, este señor dice que tiene una emergencia médica real. Al menos mire sus documentos antes de juzgar. Rodrigo, con todo respeto, no entiendes cómo es nuestro día a día. Tenemos que filtrar bien a los clientes. No podemos perder tiempo con cualquiera que aparezca aquí, insistió Mauricio. Joaquín respiró hondo. Cada minuto perdido allí era un minuto menos para salvar a su nieto, pero también sabía que forzar la situación no resolvería nada. Puedo al menos explicar exactamente lo que necesito. E intentó una vez más. Puede intentarlo, respondió Mauricio con desdén, claramente sin tomarlo en serio. Necesito un jet con capacidad para transporte médico que pueda despegar de inmediato. Llamé a todas las empresas de alquiler de la región, pero no hay ninguna aeronave disponible. Algunas están en mantenimiento, otras ya están en uso. La explicación era coherente y detallada. Rodrigo percibió que alguien inventando una historia no tendría esos detalles específicos. Por eso necesito comprar un jet hoy mismo, concluyó Joaquín. Es cuestión de vida o muerte para mi nieto. Mauricio negó con la cabeza, con su sonrisa arrogante de siempre. Señor, nuestros jets cuestan entre 5 y 20 millones. No es una compra que se haga por impulso. Entiendo el valor, dijo Joaquín simplemente. ¿Entiende?
¿Sabe lo que son 20 millones de reales? La pregunta sonó ofensiva incluso para Rodrigo, que conocía a Mauricio desde hacía años, pero nunca lo había visto tan irrespetuoso. Joaquín miró directamente a los ojos de Mauricio. Sé exactamente lo que son, por eso estoy aquí. El silencio que siguió fue tenso. Rodrigo percibió que había algo más en ese hombre sencillo, algo que Mauricio estaba demasiado ciego para ver. Pero el tiempo pasaba y cada minuto perdido allí podía costarle la vida a un niño. Joaquín volvió a mirar fijamente a Mauricio, sin pestañear. Sé exactamente lo que son 20 millones y puedo pagarlos hoy mismo. La respuesta firme incomodó a Mauricio, pero él disimuló con una sonrisa aún más condescendiente. Señor, voy a ser franco. Todos los días aparece gente aquí soñando con comprar jets. La diferencia es que nuestros clientes reales llegan en limusinas, no en taxi. Las empleadas rieron en voz baja ante el comentario. Joaquín sintió un nudo en el pecho, no por la ofensa, sino porque cada segundo perdido allí significaba menos chances de salvar a su nieto. Lo importante no es cómo llegué, dijo Joaquín, controlando la voz que empezaba a temblar de ansiedad. Es tener capacidad para pagar y necesidad real de comprar. Rodrigo observaba la situación volverse cada vez más incómoda. Algo en la postura digna de Joaquín lo impresionaba. El hombre no parecía intimidado, solo ansioso por una razón que claramente iba más allá de la vanidad personal. Mauricio, intervino Rodrigo, ¿el señor dijo que es una emergencia médica? ¿Qué tipo de emergencia? Joaquín respiró hondo antes de responder. Mi nieto lleva meses esperando un trasplante de corazón. Finalmente apareció un corazón compatible, pero está en otro estado. Tenemos pocas horas para llegar, hacer los procedimientos médicos y traerlo de vuelta. La revelación cayó pesada en el ambiente. Incluso las empleadas dejaron de reír. Rodrigo se mostró visiblemente conmovido. ¿Cuántas horas tienen?, preguntó preocupado. El hospital llamó hace poco más de una hora. Dijeron que tenemos hasta el final del día. Cada hora que pasa disminuye las posibilidades de éxito de la cirugía, explicó Joaquín, con la voz quebrándose por primera vez, Mauricio. Sin embargo, no se sensibilizó. Señor, esa historia es muy conmovedora, pero debo ser realista. Nuestros procedimientos de venta llevan días. No vendemos jets como si fueran autos usados. ¿Días?, repitió Joaquín alarmado. No tenemos días, tenemos horas. Lamentablemente, no podemos romper nuestros protocolos por ningún motivo, respondió Mauricio fríamente. Rodrigo no podía creer lo que escuchaba. Mauricio, por el amor de Dios, el hombre está hablando de la vida de un niño. Rodrigo, tú eres un cliente antiguo y respetado, pero no puedes pedirme que ignore procedimientos básicos de seguridad. ¿Y si es una estafa? ¿Y si los documentos son falsos? Entonces mira los documentos, exclamó Rodrigo, comenzando a perder la paciencia. Joaquín extendió nuevamente los papeles arrugados. Por favor, solo mírelos. No estoy pidiendo un favor. Estoy ofreciendo pago al contado. Mauricio tomó los papeles con desdén, como si estuviera haciendo un gran favor. Empezó a hojearlos rápidamente, sin prestarles verdadera atención. Extractos bancarios, declaraciones de renta, propiedades rurales. Conforme leía, su expresión cambió ligeramente. Los números eran grandes, muy grandes, pero su arrogancia no le permitía admitir que se había equivocado. Papeles bien elaborados, comentó devolviendo los documentos. Pero hoy en día cualquiera puede falsificar esto en una computadora. ¿Cómo que falsificar?, preguntó Joaquín, genuinamente sorprendido. Señor, los documentos falsos son cada vez más sofisticados. No puedo arriesgar la reputación de nuestra empresa, basándome en papeles que pudieron haber sido creados ayer. Rodrigo estaba indignado. Mauricio, esos documentos tienen membrete oficial, firmas notarizadas, códigos de autenticación. ¿Y qué? Todo eso también se falsifica, insistió Mauricio. Joaquín sintió una ola de desesperación.
no por la humillación, sino porque percibía que estaba perdiendo un tiempo precioso en una discusión inútil. ¿Qué necesito hacer para probar que no estoy mintiendo?, preguntó con la voz cada vez más urgente. Llame a su banco, sugirió Mauricio con ironía. Pida que manden a alguien aquí a confirmar su saldo. ¿Puedo hacer eso ahora?, respondió Joaquim de inmediato, sacando un teléfono sencillo del bolsillo. La prontitud de la respuesta sorprendió a Mauricio. Las personas que intentan aplicar estafas generalmente inventan excusas cuando son desafiadas directamente. Puede intentarlo, dijo Mauricio, claramente sin creer que Joaquim realmente haría la llamada. Joaquim marcó un número y se llevó el teléfono al oído. ¿Aló, doctor Santos? Habla Joaquim. Necesito que confirme mi situación financiera para una persona. Sí, es urgente. Mauricio observaba con un escepticismo creciente. La naturalidad de la conversación comenzaba a incomodarlo. «Puede hablar directamente con él», dijo Joaquim, ofreciendo el teléfono a Mauricio. «No es necesario», rechazó Mauricio rápidamente. «Una llamada telefónica tampoco prueba nada. Puede ser un cómplice suyo». Rodrigo negó con la cabeza, incrédulo. «Mauricio, estás siendo absurdamente paranoico». En ese momento, una señora elegante entró en la élite Aerolux. Era Beatriz, esposa de un político importante, conocida por comprar solo lo más caro. Al ver la situación en la recepción, su expresión cambió por completo. «¿Qué situación es esta?», preguntó en voz alta, señalando a Joaquim como si fuera algo fuera de lugar. «Doña Beatriz». Mauricio corrió a saludarla, claramente aliviado por la distracción. «¿Cómo está usted?». «Bien, pero sorprendida por este ambiente», respondió ella mirando a Joaquim con desdén. «¿Desde cuándo esta empresa recibe a este tipo de gente?». La frase cortó como un cuchillo. Joaquim sintió el rostro arder, no de vergüenza, sino de indignación. Beatriz lo juzgaba abiertamente por sus ropas sencillas. «Doña Beatriz, ya estamos resolviendo la situación», intentó calmarla Mauricio. «Eso espero. Mi marido tiene una imagen pública que preservar. No puede asociarse con lugares que reciben a cualquiera», dijo ella, sin importarle que Joaquim escuchara cada palabra. Rodrigo no aguantó más. «Señora, este caballero está intentando salvar la vida de su nieto. Tiene una emergencia médica real». «¿Emergencia médica?». Beatriz rió con desdén. «¿Y dónde está la ambulancia? ¿Dónde están los médicos? La gente con verdaderas emergencias no anda sola por ahí diciendo que necesita transporte aéreo a otro estado». Joaquim explicó con calma, intentando mantener la compostura. «Transporte aéreo», repitió ella como si fuera lo más absurdo del mundo. «¿Y por qué no alquila un jet?». «No hay ninguno disponible para alquiler. Todos están en uso o con problemas de mantenimiento», respondió Joaquim. «Qué conveniente», comentó Beatriz sarcásticamente. «Siempre hay una excusa, ¿no?». La crueldad del comentario incomodó incluso a Mauricio. Rodrigo estaba rojo de rabia. «Señora, la emergencia médica es real», dijo Rodrigo con firmeza. «El caballero no está inventando nada. ¿Y usted cómo lo sabe?», preguntó ella desafiantemente. Antes de que Rodrigo pudiera responder, el teléfono de Joaquim sonó. Era del hospital. Atendió rápidamente. «¿Aló?». «Sí, soy yo». «¿Cómo está él? Entiendo». «Sí, ya estoy organizando el transporte». «¿Cuánto tiempo nos queda?». La conversación duró algunos minutos. Joaquim hacía preguntas específicas sobre procedimientos médicos, horarios, equipo quirúrgico. Eran detalles que alguien inventando una historia no sabría. Cuando colgó, su expresión estaba aún más tensa. «Acaban de llamar del hospital. El estado de mi nieto empeoró. Necesitamos acelerar todo». «Claro que llamaron», ironizó Beatriz. «Apostaría a que fue su cómplice fingiendo ser médico». La acusación fue demasiado lejos. Joaquim, que hasta entonces había mantenido una compostura absoluta, sintió que algo se quebraba por dentro, no por la ofensa hacia él, sino por dudar de la condición crítica de su nieto. «Señora», dijo con la voz firme,
Puedo aceptar que duden de mí, puedo aceptar que me traten mal por mis ropas, pero no voy a aceptar que pongan en duda la vida de mi nieto. El tono serio de Joaquim hizo que el ambiente se volviera tenso. Incluso Beatriz percibió que había tocado una herida muy sensible. Si no quieren venderme el jet, lo entiendo, continuó Joaquim, guardando los papeles en el bolsillo. Buscaré en otro lugar, pero sepan que mientras perdemos tiempo discutiendo, un niño está luchando por su vida. Se dio vuelta para salir, pero Rodrigo lo detuvo. Señor, espere, no se vaya así. Joaquim se detuvo, pero no se giró. Ya perdí demasiado tiempo aquí. Mauricio, dijo Rodrigo con firmeza, estás cometiendo un error terrible. ¿Qué error? Estoy siguiendo protocolos, se defendió Mauricio. Estás juzgando a un hombre por la ropa que viste, no por la emergencia que está viviendo. La acusación golpeó de lleno a Mauricio porque sabía que era verdad. Desde el momento en que vio a Joaquim, había decidido que no era un cliente potencial. Joaquim se giró lentamente. Sus ojos estaban húmedos, no de humillación, sino de desesperación. ¿Ustedes saben lo que es ver a un niño consumiéndose en una cama de hospital? ¿Saben lo que es esperar meses por un corazón compatible? La pregunta llevaba un dolor tan profundo que tocó incluso a Beatriz. Mi nieto tiene 10 años, continuó Joaquim con la voz temblorosa. 10 años, y su corazón apenas logra bombear sangre. Cuando finalmente aparece una oportunidad de salvarlo, tengo que suplicar para que me tomen en serio. El silencio en la Elite Aerolux era absoluto. Incluso las empleadas habían dejado de trabajar por completo. No estoy pidiendo un favor, dijo Joaquim, limpiándose los ojos con la manga de la camisa. Estoy ofreciendo pagar el precio completo, al contado, por un jet que puede salvar la vida de un niño. Mauricio estaba claramente afectado, pero aún resistía a admitir que había juzgado mal la situación. Señor, dijo con la voz menos arrogante, entiendo su aflicción, pero necesito seguir nuestros procedimientos. Sus procedimientos, lo interrumpió Joaquim. Están costando la vida de mi nieto. La frase resonó en la recepción como un disparo. Era la verdad cruda, sin adornos ni drama. Cada segundo perdido allí realmente significaba menos posibilidades de salvar a un niño. Y Joaquim sabía que el tiempo se agotaba. La frase de Joaquim retumbó en la Elite Aerolux como un puñetazo en el estómago de todos los presentes. Sus procedimientos están costando la vida de mi nieto. El silencio que siguió fue demasiado pesado para ser ignorado. Mauricio tragó saliva. Por primera vez desde que Joaquim había llegado, comprendió que quizá estaba enfrentando algo mucho más grande de lo que su arrogancia podía entender, pero su orgullo herido aún resistía a la realidad. Señor, dijo Mauricio, intentando recuperar el control de la situación. Entiendo su aflicción, pero no puedo romper años de procedimientos por causa de... ¿Por causa de qué? Lo interrumpió Joaquim, girándose por completo para encararlo. ¿Por causa de mi ropa? ¿Por cómo hablo? ¿Por haber llegado en taxi? La pregunta directa dejó a Mauricio sin respuesta. Era exactamente eso, y todos lo sabían. Rodrigo aprovechó el momento. Mauricio, ¿tienes hijos? Tengo, respondió Mauricio sin entender a dónde quería llegar la pregunta. Entonces, imagina a tu hijo en una cama de hospital, dependiendo de ti para sobrevivir. Imagina tener que suplicar para que alguien te tome en serio mientras él lucha por su vida. La comparación golpeó a Mauricio en lo más profundo. Realmente tenía 2 hijos pequeños, y la sola idea de verlos en una situación así le revolvía el estómago. Rodrigo, estás siendo demasiado emocional. Intentó defenderse, pero su voz sonó menos convincente. ¿Emocional? Beatriz volvió a entrometerse. Rodrigo, no puedes dejarte llevar por cualquier historia dramática. Gente así siempre tiene una excusa lista. La frialdad de Beatriz sorprendió incluso a las empleadas. Clarisa y Fernanda se miraron, claramente incómodas con el rumbo de la situación. Joaquim respiró hondo y decidió intentar una última jugada.
puedo mostrar una foto de mi nieto. Las fotos también se falsifican, respondió Beatriz antes de que cualquiera hablara. Señora, dijo Joaquín, sacando una billetera vieja del bolsillo. ¿Usted tiene nietos? Tengo, ¿y qué? Entonces, sabe que una abuela no falsifica fotos de su nieto. Abrió la billetera y mostró una foto descolorida de un niño sonriendo en una cama de hospital, rodeado de tubos y equipos médicos. La imagen era devastadora. El niño estaba visiblemente debilitado, pero intentaba sonreír a la cámara. Rodrigo se acercó para verla mejor. «¡Dios mío! Esta fue tomada la semana pasada», dijo Joaquín con la voz entrecortada. Aún intentaba jugar, incluso con el corazón fallando. Hasta Beatriz guardó silencio al ver la foto. Era imposible fingir una situación así. «Se llama Gabriel», continuó Joaquín, pasando el dedo con cariño sobre la foto. 10 años de edad, apasionado por los aviones. Siempre soñó con volar en un jet de verdad. Clarisa comenzó a llorar en silencio. Fernanda se llevó la mano al pecho conmovida. «Ahora apenas puede sentarse en la cama», prosiguió Joaquín, «pero aún pregunta cuándo podrá volar. Le prometí que un día lo llevaría a las nubes». Mauricio miró la foto y sintió que algo se quebraba dentro de él. Ese niño era real, el sufrimiento era real, la urgencia era real. «Señor», empezó a decir, pero fue interrumpido por el timbre del teléfono de Joaquín. «Con permiso», dijo Joaquín atendiendo rápidamente. «¿Aló, doctor? ¿Cómo está él?» La conversación que siguió fue demasiado técnica y específica para ser una actuación. Joaquín hablaba de presión arterial, niveles de oxigenación, compatibilidad de tejidos, tiempo de isquemia del órgano. «Entiendo, sí. Estoy organizando el transporte». «No, aún no lo conseguí. Sé que el tiempo es crítico». Cuando colgó, su rostro estaba aún más tenso. El corazón ya llegó al hospital de destino. «Tienen 6 horas para hacer todos los preparativos. Si no lo llevamos allí a tiempo, tendrán que ofrecer el órgano al siguiente en la lista». «¿6 horas?» preguntó Rodrigo alarmado. 6 horas, confirmó Joaquín. Y ya pasaron casi 2 desde que recibí la noticia. Mauricio comenzó a hacer cálculos mentales. 2 horas perdidas, 6 horas de plazo total. Quedaban apenas 4 horas para salvar a un niño. ¿Cuánto tiempo de vuelo hasta el hospital?, preguntó sin darse cuenta de que ya había cambiado el tono de voz. «De 2 a 3 horas», respondió Joaquín de inmediato. «Ya verifiqué todo. El hospital tiene pista para recibirlo, espacio propio. Si despegamos ahora, llegamos con un poco de tiempo de sobra». La respuesta detallada sorprendió a Mauricio. Joaquín realmente había planeado todo. No era improvisación ni intento de estafa. «Mauricio», dijo Rodrigo firmemente, «necesitas tomar una decisión ahora. Yo necesito seguir los protocolos», gagueó Mauricio, pero ya no sonaba convencido. «¿Qué protocolos?». Una nueva voz resonó en la recepción. Todos se giraron. Era Eduardo Silva, el dueño de la Elite Aerolux, que acababa de llegar para una reunión. Hombre experimentado, había construido la empresa desde cero y conocía cada detalle del negocio. «Doctor Eduardo». Mauricio se puso pálido. No esperaba que su jefe apareciera en medio de aquel conflicto. «Mauricio, ¿qué está pasando aquí?». «Puedo escuchar la discusión desde el estacionamiento». «Es una situación compleja, señor», intentó explicar Mauricio. Eduardo miró alrededor y vio a Joaquín sosteniendo la foto del nieto, a Rodrigo visiblemente indignado, a Beatriz avergonzada y a las empleadas llorando. «¿Compleja cómo?», preguntó dirigiéndose directamente a Joaquín. «¿Puede explicarme la situación?». Joaquín guardó la foto y miró a Eduardo a los ojos. «Necesito comprar un jet para llevar a mi nieto a un trasplante de corazón. Tengo dinero para pagar al contado, pero su gerente cree que intento aplicar una estafa». Eduardo frunció el ceño. «¿Estafa?». Él llegó en taxi con ropas simples y está ofreciendo pagar 20 millones por un jet. Intentó justificarse Mauricio rápidamente. «¿Y cuál es el problema con eso?», preguntó Eduardo sorprendido. «Bueno, es que no parece tener ese dinero», balbuceó Mauricio.
Eduardo volvió a mirar a Joaquín, evaluándolo de una manera completamente distinta a como lo había hecho Mauricio. Años de experiencia en los negocios le habían enseñado que la apariencia no define la capacidad financiera. ¿Tiene los comprobantes?, preguntó Eduardo con educación. Joaquín sacó nuevamente los papeles arrugados. Esta vez, Eduardo los recibió con respeto y comenzó a leer cuidadosamente. Conforme avanzaba, su expresión cambiaba drásticamente. Los números eran impresionantes, mucho más de lo que esperaba ver. «Mauricio», dijo Eduardo, sin quitar los ojos de los documentos, «¿viste estos papeles?» «Sí, señor, pero pueden estar falsificados». «¿Falsificados?», repitió Eduardo incrédulo. «Mauricio, estos documentos tienen autenticaciones del Banco Central, sellos notariales reconocidos, códigos de verificación online». Mauricio tragó saliva. «Pero, señor, yo...» «Nada más», lo interrumpió Eduardo. «Estos documentos muestran un patrimonio de más de 500 millones de reales. El número explotó en la recepción como una bomba». «500 millones». Beatriz abrió los ojos como platos. Rodrigo sonrió, finalmente viendo emerger la verdad. Las empleadas dejaron de llorar atónitas. «¿500 millones?» repitió Mauricio, sintiendo que las piernas le temblaban. Haciendas en 5 estados, exportación a 15 países, flota propia de maquinaria. Continuó leyendo Eduardo. «Señor, usted es dueño de uno de los mayores grupos de agronegocios del país». Joaquín asintió humildemente. «Soy apenas un agricultor que trabaja duro». «¿Agricultor?». Eduardo rió impresionado. «Usted emplea a más de 5.000 personas directamente». La revelación fue devastadora para Mauricio. Había humillado a uno de los hombres más ricos del país, rechazando una venta que representaría el mayor negocio en la historia de la empresa. «¿Por qué no dijo quién era desde el inicio?», preguntó Eduardo, genuinamente curioso. «Porque no debería importar», respondió Joaquín simplemente. «Un niño necesitando ayuda vale más que cualquier título o fortuna». La respuesta dejó a Eduardo impresionado. Allí estaba un hombre que, aun teniendo recursos para comprar la empresa entera, mantenía la humildad suficiente para no usar su riqueza como argumento. «Mauricio». Eduardo se giró hacia el gerente. «Prepare inmediatamente nuestro mejor jet para transporte médico». «Sí, señor», respondió Mauricio completamente derrotado. «¿Y Mauricio?», añadió Eduardo. «Quiero una conversación seria contigo después de resolver esta situación». Mauricio sabía que había perdido mucho más que una venta. Había perdido la confianza de su jefe y posiblemente el empleo. Joaquín miró el reloj. «¿Cuánto tiempo para preparar la aeronave?» 20 minutos, respondió Eduardo. «Voy a supervisar personalmente cada detalle». «Gracias», dijo Joaquín, viendo finalmente una esperanza. «Gabriel estará feliz de saber que voló en el jet más bonito de la ciudad». Beatriz se acercó, visiblemente avergonzada. «Señor, le pido disculpas por mi comportamiento». Joaquín solo asintió sin rencor. «Usted no conocía la situación». «Pero debí haber sido más respetuosa», insistió ella. «No hay excusa para tratar a alguien de esa manera». Rodrigo se acercó a Joaquín. «Señor, admiro su dignidad. Incluso siendo humillado, mantuvo la clase». «La humillación no disminuye quienes somos», respondió Joaquín. «Disminuye a quien humilla». La frase quedó resonando en la mente de todos los presentes, especialmente en la de Mauricio, que comprendió que había aprendido la lección más cara de su carrera. En pocos minutos, el jet estaría listo. Gabriel tendría su oportunidad de sobrevivir, y todos allí habían aprendido que nunca se debe juzgar un libro por su portada. Pero la mayor lección aún estaba por llegar. Eduardo sostenía los documentos de Joaquín con las manos temblorosas, releyendo cada línea por tercera vez. No era posible. Aquel hombre sencillo, de ropas gastadas y sombrero descolorido, no podía ser quien esos papeles decían que era. «Mauricio», dijo Eduardo con la voz más grave, «¿tienes idea de a quién acabas de humillar?» «Señor, yo...»
Empezó Mauricio, pero fue interrumpido. Este hombre es Joaquim Santos Silva, anunció Eduardo para toda la recepción. Dueño del grupo Agro Silva, uno de los 5 mayores exportadores de granos del país. El silencio fue ensordecedor. Hasta el aire acondicionado parecía haberse detenido. Grupo Agro Silva, murmuró Rodrigo, reconociendo el nombre. Dios mío, mi empresa compra insumos de ustedes desde hace años. Joaquim solo asintió humildemente, como si fuera lo más natural del mundo. Señor Joaquim. Rodrigo se acercó completamente transformado. Perdón, no había hecho la conexión. Su empresa es gigantesca. ¿Cómo no lo reconocí? Porque no ando por ahí presentándome como empresario, respondió Joaquim simplemente. Soy agricultor. Siempre lo fui y siempre lo seré. Mauricio sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Joaquim Santos Silva. Había leído sobre ese hombre en revistas de agronegocios, un imperio construido desde cero, comenzando con una pequeña propiedad heredada de su padre. ¡Mauricio! Eduardo se giró hacia él con ojos de fuego. ¿Sabes cuánto factura el grupo Agrosilva al año? Mauricio negó con la cabeza, aterrorizado. 2.000 millones de reales, dijo Eduardo despacio, dejando que cada palabra calara. 2.000 millones. Beatriz se tapó la boca con las manos, horrorizada por sus propias actitudes. Clarisa y Fernanda se miraron, comprendiendo la magnitud del error que todas habían cometido. Y tú, continuó Eduardo, señalando a Mauricio, trataste a este hombre como si fuera un estafador cualquiera. Yo no sabía. Intentó defenderse Mauricio con el sudor bajándole por la frente. No sabías porque juzgaste por la apariencia, estalló Eduardo, perdiendo la compostura profesional. Porque pensaste que un agricultor no puede tener dinero. Joaquim levantó la mano, intentando calmar la situación. Doctor Eduardo, por favor. Lo importante ahora es salvar a mi nieto. La humildad de Joaquim frente a tanta humillación impresionó aún más a Eduardo. Allí estaba un hombre que podía comprar la empresa entera sin pestañear, pidiendo calma para no retrasar el rescate de un niño. Tiene razón, respondió Eduardo respirando hondo. Voy a preparar personalmente nuestra mejor aeronave. No necesita la mejor, dijo Joaquim. Necesita la más rápida. En ese momento, el teléfono de la recepción sonó. Clarisa contestó con manos temblorosas. Elite Aerolux, buenos días. Sí, él está aquí. Un momento, por favor. Se giró hacia Joaquim. Señor, es del Hospital Cardíaco de la capital. Dicen que es urgente. Joaquim tomó el teléfono rápidamente. ¿Aló, doctor Henrique? Sí, soy yo. ¿Cómo que? No, aún estoy organizando el transporte. La conversación duró pocos minutos, pero fue suficiente para dejar a Joaquim visiblemente afectado. ¿Qué pasó?, preguntó Eduardo preocupado. El estado de Gabriel empeoró, dijo Joaquim con la voz quebrada. Los médicos dijeron que quizá no aguante hasta el final del día. La noticia cayó como un rayo en la recepción. Ya no eran 6 horas. Tal vez solo quedaban 2 o 3. ¿Cuánto tiempo para preparar el jet?, preguntó Joaquim desesperado. Unos 15 minutos más, garantizó Eduardo. El equipo ya lo está preparando. Mientras Eduardo corría a hacer las llamadas, Mauricio se acercó a Joaquim con los ojos llenos de lágrimas. Señor Joaquim, dijo con la voz entrecortada, le pido perdón. Perdón de corazón. Joaquim lo miró sin ira, solo con una tristeza profunda. Mauricio, ¿tienes hijos? Sí, 2 niños. Entonces imagina si uno de ellos estuviera en esa cama de hospital. Imagina que estuvieras aquí desesperado, suplicando para que alguien te ayudara, y esa persona se riera de ti. La comparación destrozó a Mauricio por completo. Se desplomó en una silla, cubriéndose el rostro con las manos. Yo no sabía, repitió entre sollozos. Pero debías saber, dijo Joaquim con firmeza. Debías saber que todo padre haría cualquier cosa para salvar a un hijo, que toda persona merece respeto, independientemente de cómo vista. Allí estaba un multimillonario que elegía ser tratado como un hombre común.
que prefería confiar en la bondad humana en lugar de usar su fortuna como escudo. Además, continuó Joaquim, Gabriel no sabe que soy rico. Para él, soy solo el abuelo que cuenta historias y siembra maíz. ¿Cómo que no lo sabe?, preguntó Beatriz sorprendida. Crié a mis hijos y nietos lejos del dinero. Ellos saben que tenemos una hacienda, que trabajamos duro, pero no saben del tamaño del negocio. Quiero que sean humildes, que valoren a las personas por su carácter, no por su cuenta bancaria. Mauricio levantó la cabeza con los ojos rojos. Señor Joaquim, ¿cómo puedo reparar lo que hice? No puedes, respondió Joaquim con honestidad. El tiempo que perdimos aquí nunca volverá. Cada minuto que discutimos fue un minuto menos en la vida de mi nieto. La crudeza de la respuesta golpeó a Mauricio como una puñalada. Era verdad. Sus actitudes prejuiciosas habían costado tiempo precioso en la vida de un niño. Pero Joaquim continuó, colocando la mano en el hombro de Mauricio. Lo que sí puedes hacer es asegurarte de que nunca más juzgarás a alguien por su apariencia. Asegúrate de que la próxima persona desesperada que llegue aquí será tratada con respeto. Lo prometo, dijo Mauricio, todavía llorando. Lo juro por la vida de mis hijos que nunca volveré a hacerlo. Entonces, algo bueno saldrá de esta situación terrible, respondió Joaquim. En ese momento, Eduardo volvió corriendo. El jet está siendo preparado ahora mismo. Nuestro mejor equipo está trabajando. En 5 minutos estaremos listos para despegar. Gracias, dijo Joaquim, viendo finalmente una esperanza real. Señor Joaquim, continuó Eduardo, quiero que sepa que asumo total responsabilidad por lo que pasó aquí hoy. Esto nunca debió haber ocurrido. Eduardo, lo interrumpió Joaquim, ustedes no son los primeros en juzgarme por la ropa que he visto, y lamentablemente no serán los últimos. ¿Cómo así? Ya pasé por esto en bancos, restaurantes, tiendas caras, en todos los lugares donde la apariencia cuenta más que el carácter. La diferencia es que hoy había una vida en juego. La confesión revelaba algo aún más profundo. Joaquim no estaba enfrentando prejuicios solo ese día. Era una batalla constante en su vida. ¿Y por qué no se viste diferente cuando sale?, preguntó Clarisa tímidamente. Joaquim sonrió por primera vez en el día. Porque esta ropa me recuerda de dónde vengo. Me recuerda que fui criado por padres simples, que trabajaron la tierra, que me enseñaron valores que el dinero no puede comprar. Y ese soy yo, sin máscaras. Además, me muestra quién me trata bien por quien soy y quién solo me respetaría por mi cuenta bancaria. ¡Qué prueba tan cruel!, comentó Rodrigo. Pero necesaria, respondió Joaquim. Gabriel necesita crecer en un mundo donde las personas sean juzgadas por el corazón, no por la ropa. Si no doy el ejemplo, ¿cómo voy a enseñárselo? La filosofía de vida de Joaquim estaba impactando a todos los presentes. Allí estaba un hombre que podía vivir en el lujo, pero elegía la simplicidad para enseñar valores a sus nietos. El teléfono volvió a sonar. Eduardo contestó rápidamente. Élite Aerolux. Sí, entendido. Déjelo conmigo. Colgó y se volvió hacia Joaquim con una sonrisa. El jet está listo. Combustible completo. Ruta de vuelo aprobada. Equipo médico especializado a bordo. ¿Equipo médico?, preguntó Joaquim sorprendido. Contraté a los mejores profesionales de la ciudad. Cardiólogo pediátrico, enfermera especializada en trasplantes, equipos de soporte vital. Si Gabriel necesita cuidados durante el vuelo, estará en las mejores manos. Joaquim no pudo contener las lágrimas. ¿Cuánto le debo? No le costará nada, respondió Eduardo firmemente. Es por cuenta de la casa. Mi disculpa por el trato inadmisible que recibió. Eduardo, no acepto discusión. Mi empresa falló con usted. Ahora haremos todo bien. Mauricio se levantó de la silla, aún destrozado pero decidido. Señor Joaquim, ¿puedo acompañarlo hasta el jet? ¿Por qué? Porque quiero pedir perdón personalmente.
Quiero que todos sepan que lo retrasé por puro prejuicio. La humildad de Mauricio sorprendió a Joaquim. No es necesario para mí, insistió Mauricio. Necesito asumir la responsabilidad de lo que hice. Joaquim asintió. Entonces vamos. Gabriel está esperando. Salieron de la recepción hacia el hangar, pero todos sabían que ese momento había cambiado la vida de cada persona presente. La mayor lección estaba siendo escrita en el corazón de cada uno. Joaquim había probado que la verdadera riqueza no se viste con ropas caras, se carga en el alma. Caminando hacia el hangar, Joaquim se detuvo de repente. Sus piernas temblaron y se apoyó en la pared, como si una ola de dolor hubiera atravesado su pecho. «Señor Joaquim, ¿está todo bien?», preguntó Eduardo preocupado. Joaquim respiró hondo mirando el jet que estaban preparando frente a él. «Discúlpenme, es que esta no es la primera vez que necesito correr contra el tiempo para salvar a alguien que amo». El tono de su voz hizo que todos se detuvieran. Había un dolor allí que iba mucho más allá de la situación actual. «¿Quiere hablar de eso?», preguntó Rodrigo amablemente. Joaquim miró al cielo por unos segundos, como si reuniera valor. «Mi esposa, Elena, necesitó la misma carrera contra el tiempo hace 15 años. Mauricio se acercó, aún con los ojos rojos de tanto llorar. «¿Qué pasó?». «Tuvo un paro cardíaco a los 45 años», dijo Joaquim con la voz quebrada. Era una mujer sana, fuerte, llena de vida, pero su corazón se detuvo una mañana de domingo. Eduardo sintió un nudo en el pecho. Empezaba a entender de dónde venía toda aquella urgencia desesperada de Joaquim. «Los médicos de nuestra ciudad no lograron estabilizarla», continuó Joaquim. «Dijeron que necesitábamos llevarla a la capital, a un hospital especializado, que solo teníamos unas pocas horas para llegar». «¿Y qué hicieron?», preguntó Beatriz, completamente tomada por la historia. «Llamé a todas las empresas de transporte aéreo que encontré. Ofrecí pagar cualquier valor, pero era domingo, estaba lloviendo. Ninguna empresa quiso asumir el riesgo del vuelo». Las palabras salieron como puñaladas en el corazón de todos los presentes. La situación era casi idéntica a lo que estaba ocurriendo con Gabriel. «Intentamos en ambulancia», prosiguió Joaquim limpiando una lágrima que se escapó. 5 horas de carretera hasta la capital, pero Elena no resistió. Partió en el camino, sosteniendo mi mano. El silencio que siguió fue devastador. Clarisa comenzó a llorar en voz baja. Fernanda se llevó la mano al pecho emocionada. «Por eso usted no se rinde con Gabriel», murmuró Eduardo, comprendiendo finalmente todo. «Por eso», confirmó Joaquim, «le prometí a Elena en su último suspiro que nunca más dejaría que alguien de nuestra familia muriera por falta de transporte adecuado». «Dios mío», susurró Mauricio completamente destrozado. «Y yo le hice perder tiempo precioso». Joaquim lo miró con una mezcla de dolor y comprensión. «Mauricio, no podías saberlo, pero ahora sabes por qué cada minuto cuenta». «¿Cómo logró superar una pérdida así?», preguntó Rodrigo genuinamente conmovido. «Nunca la superé», respondió Joaquim honestamente. «Aprendí a cargar con el dolor de una forma que me hiciera más fuerte, no más amargo». «¿Y fue después de eso que construyó su imperio?», preguntó Eduardo. «Sí, trabajé día y noche para nunca más sentirme impotente frente a una emergencia. Construir riqueza no para ostentar, sino para tener poder de salvar vidas cuando fuera necesario». La revelación tocó profundamente a todos. Joaquim no se había enriquecido por codicia, se había enriquecido por amor. Elena siempre decía, continuó Joaquim, sonriendo tristemente, que yo debía usar mi éxito para ayudar a otras personas, que el dinero solo vale algo cuando salva vidas. ¿Por eso mantiene la ropa simple?, preguntó Beatriz, comprendiendo al fin. ¿Para recordar quién era cuando ella estaba viva? Exacto. Elena se enamoró de un agricultor simple. No quiero que me mire desde arriba y no me reconozca. El romanticismo de esa declaración conmovió a todos. ¿Gabriel sabe sobre su abuela?, preguntó Clarisa delicadamente. Lo sabe.
y sabe que ella lo cuida desde arriba. Siempre le digo que cuando tenga miedo, solo pida protección a la abuela Elena. ¡Qué lindo!, murmuró Fernanda entre lágrimas. ¿Saben qué es lo que más duele?, dijo Joaquim con la voz volviendo a quebrarse. Gabriel tiene los mismos ojos de Elena, la misma sonrisa. Cuando me mira, es como si ella estuviera allí, pidiéndome que lo salve. La comparación rompió el corazón de todos los presentes. Mauricio se desplomó por completo, sin poder contener el llanto. «Por favor», imploró Mauricio, arrodillándose frente a Joaquim. Perdóneme por haberlo retrasado, por haber dudado, por haber juzgado». Joaquim ayudó a Mauricio a levantarse. «Mauricio, si de verdad quieres mi perdón, prométeme una cosa, cualquier cosa. Promete que contarás esta historia a tus hijos, que les enseñarás a nunca juzgar a nadie por la apariencia, que les explicarás que toda persona tiene una historia, un dolor, un motivo». «Lo prometo», dijo Mauricio solemnemente. «Lo prometo por la memoria de doña Elena». La mención al nombre de su esposa emocionó profundamente a Joaquim. Elena estaría feliz sabiendo que de todo este dolor salió una lección. En ese momento, el teléfono de Joaquim volvió a sonar. «Era del hospital», contestó rápidamente, pero esta vez puso en altavoz para que todos pudieran escuchar. «Señor Joaquim, aquí el doctor Enrique. Tengo una noticia urgente sobre Gabriel». El corazón de todos se detuvo. «Diga, doctor». «Gabriel tuvo un paro cardíaco hace 10 minutos. Conseguimos reanimarlo, pero está muy débil. Necesita llegar aquí lo antes posible». «¿Paro cardíaco?», repitió Joaquim, sintiendo que las piernas le temblaban. «Sí, su corazón está fallando completamente. Si no hacemos el trasplante hoy, no resistirá la noche». La noticia fue como un golpe en el estómago de todos. Gabriel estaba literalmente al límite. «Doctor, ¿cuánto tiempo tenemos para llegar allá?», preguntó Eduardo, asumiendo el control de la situación. «En mi opinión médica, 3 horas, tal vez menos». Joaquim cerró los ojos y susurró: «Elena, ayuda a nuestro nieto». «Señor Joaquim», dijo Eduardo firmemente, «el jet está listo. ¿Vamos a despegar ahora mismo?». «Gracias», respondió Joaquim, corriendo hacia la aeronave. Pero cuando llegó a la puerta del jet, escuchó que lo llamaban por su nombre. Era Mauricio. «Joaquim, ¿puedo ir con usted?». La pregunta sorprendió a todos. «¿Cómo así?». «Quiero acompañar la carrera para salvar a Gabriel». «Señor, usted se está convirtiendo en un hombre sabio», dijo Eduardo admirado. «Entonces vamos», dijo Joaquim subiendo al jet. «Vamos a buscar a mi nieto». Antes de entrar en la aeronave, miró por última vez hacia atrás. Eduardo, Rodrigo, Beatriz, Clarisa, Fernanda, todas las personas que habían sido testigos de su humillación y su redención. «Gracias», dijo simplemente. «Me ayudaron a recordar que todavía existe bondad en el mundo», y entró al jet, llevando en su corazón la esperanza de que Elena cuidaba de Gabriel desde arriba. La carrera contra el tiempo había comenzado, pero ahora Joaquim ya no estaba solo. El jet despegó, cortando el cielo con una urgencia desesperada. Joaquim estaba sentado junto a la ventana, mirando pasar las nubes, mientras Mauricio permanecía en silencio al otro lado, todavía procesando todo lo ocurrido en las últimas horas. «Señor Joaquim», Mauricio rompió el silencio. «¿Puedo hacerle una pregunta?». «Claro. ¿Por qué Gabriel está internado en otro estado? ¿Por qué no en un hospital de nuestra ciudad?». Joaquim suspiró profundamente. «Porque el corazón compatible apareció en el hospital cardíaco de Sao Paulo. Gabriel está allí desde hace unas semanas en la lista de trasplante. Cuando el órgano quedó disponible, tenían solo 8 horas para hacer todos los preparativos. La explicación finalmente aclaraba la urgencia». Mauricio hizo las cuentas mentalmente. Si Gabriel llevaba semanas esperando y ahora tenía solo unas horas de plazo. «¿Cuántas horas quedan?», preguntó con temor. Joaquim miró el reloj. «Pocas horas. El vuelo dura 1 hora y media. Llegaremos a tiempo. ¿Y si el corazón no aguanta más?». «Entonces lo ofrecerán al siguiente de la lista», respondió Joaquim con la voz quebrada.
Y Gabriel podría no tener nunca otra oportunidad. Mauricio sintió el estómago revolverse. La presión era mucho mayor de lo que imaginaba. Por eso estaba tan desesperado en la tienda. Por eso, confirmó Joaquim, cada minuto perdido en discusión fue un minuto menos en la vida de mi nieto. El piloto anunció por el intercomunicador: Señor Joaquim, acabamos de recibir autorización para acelerar. Vamos a intentar reducir el tiempo de vuelo en 15 minutos. Gracias, capitán, respondió Joaquim con un poco más de esperanza. Mauricio miró por la ventana y vio la velocidad con que cambiaban los paisajes abajo. Señor Joaquim, ¿puedo confesarle algo? Claro, nunca pensé en las historias detrás de mis clientes. Para mí solo eran números, ventas, comisiones. Y ahora me doy cuenta de que cada persona que entra a la tienda puede estar viviendo el peor día de su vida. Puede estar tan desesperada como usted. Joaquim asintió. Mauricio, tienes una oportunidad que yo nunca tuve. ¿Cómo así? La oportunidad de aprender antes de perder a alguien. Yo solo entendí el valor del tiempo después de que Elena partió. La mención a su esposa tocó a Mauricio profundamente. ¿Cómo era ella? El rostro de Joaquim se iluminó por primera vez en el día. Elena era pura luz, reía fuerte, cantaba desafinado, abrazaba demasiado fuerte. Se aseguraba de saludar a todos los trabajadores de la hacienda por su nombre. Conocía a todos. Sabía los nombres de sus hijos, de sus esposas, los problemas de cada familia. Decía que no éramos patrones, éramos una gran familia. Por eso usted trata bien a todos. Por eso. Elena me enseñó que el dinero no nos hace mejores que nadie, nos hace más responsables. El teléfono satelital del jet sonó. Era el doctor Henrique del hospital. Señor Joaquim, tenemos una complicación. ¿Qué complicación, doctor? Gabriel no aguantará mucho tiempo sin el trasplante. Está empeorando. Su corazón está fallando rápidamente. Joaquim hizo cálculos rápidos. Aún faltaba el transporte de Gabriel al otro hospital y los preparativos. Doctor, ¿es posible acelerar los procedimientos? Ya estamos haciendo todo lo que podemos. El equipo quirúrgico del hospital está de guardia. En cuanto llegue con Gabriel, lo llevaremos directo al quirófano. Gracias, doctor. Cuando colgó, Joaquim estaba visiblemente abatido. Mauricio percibió la gravedad de la situación. ¿3 horas? Preguntó. 3 horas, confirmó Joaquim cubriéndose el rostro con las manos. Lo lograremos, dijo Mauricio intentando ser optimista. No lo sé, respondió Joaquim con honestidad. Está muy justo. Mauricio se levantó y fue hasta la cabina del piloto. Capitán, ¿es posible volar más rápido? El piloto miró a Joaquim claramente desesperado. Dígale al señor Joaquim que llegaremos a tiempo. Gracias, dijo Mauricio, volviendo a su asiento. 40 minutos después del despegue, el piloto anunció: prepárense para el aterrizaje en Sao Paulo. Tiempo de vuelo, 1 hora. Habían ahorrado minutos preciosos. Cuando el jet tocó el suelo, una ambulancia ya estaba esperando a Gabriel en la pista. Joaquim y Mauricio bajaron corriendo. «Señor Joaquim», preguntó el paramédico. «Somos del hospital cardíaco. El doctor Enrique nos envió a buscarlo. ¿Cómo está Gabriel?» «Crítico. Necesitamos correr». Después de colocar a Gabriel en el jet junto con el equipo médico y los aparatos, despegaron hacia el hospital donde se realizaría la cirugía. El equipo ya estaba preparado. Mientras los médicos corrían con Gabriel en la camilla, Joaquim sostenía con fuerza la mano de Mauricio. «Gracias», dijo simplemente. «¿Por qué?» «Por haber venido conmigo, por haber aprendido, por haberte convertido en una mejor persona». «Usted también me salvó», respondió Mauricio. «Me salvó de seguir siendo un hombre prejuicioso e insensible». Pasaron 10 días tras la cirugía hasta que Gabriel salió del período crítico. El cardiólogo y su equipo comunicaron a Joaquim. «Señor Joaquim, Gabriel está consciente, está preguntando por usted». Joaquim y Mauricio corrieron por los pasillos hasta llegar al cuarto de la UTI pediátrica. Allí estaba Gabriel, un niño frágil, pero con los ojos brillantes al ver a su abuelo. «Bobo»,
susurró con dificultad. «Hola, mi campeón», dijo Joaquim tomando su manita. «¿Cómo estás?» «Con miedo», admitió Gabriel, pero la abuela Elena apareció en mi sueño. Dijo que todo iba a salir bien. Joaquim no pudo contener las lágrimas. La abuela siempre nos cuida. «Bobo, ¿quién es este señor?», preguntó Gabriel mirando a Mauricio. «Es un amigo que me ayudó a llegar hasta ti». Gabriel sonrió débilmente. «Gracias, tío». Mauricio se derrumbó. Ver a ese niño frágil luchando por su vida fue más impactante que todos los discursos del mundo. «Cuando volvamos a casa», susurró a Joaquim, «cambiaré completamente mi forma de trabajar. Trataré a cada cliente como si fuera usted entrando desesperado a la tienda». «¿Y cómo harás eso?», preguntaré. «¿Cómo puedo ayudarlo hoy?». En lugar de juzgar por la apariencia, escucharé la historia antes de sacar conclusiones. «Eso hará la diferencia en la vida de mucha gente», dijo Joaquim. «Espero que sí. Quiero que Gabriel sepa que su lucha no fue en vano, que transformó personas. Gabriel había sido salvado y junto con él, Mauricio había sido salvado de una vida entera de prejuicio. La lección había sido aprendida de la forma más poderosa posible, con amor. 6 meses habían pasado desde aquel día que lo cambió todo. Gabriel corría por el jardín de la hacienda de Joaquim, un niño completamente curado, jugando con la energía que solo quienes han renacido pueden tener. Su nuevo corazón latía fuerte y constante, bombeando vida y alegría por todo su cuerpo. «¡Bobo!», gritó Gabriel corriendo hacia Joaquim, que estaba sentado en la veranda. «Cuéntame de nuevo la historia de cuando fuiste a la tienda de aviones». Joaquim sonrió, tomando al nieto en brazos. «Ya te la sabes de memoria, campeón, pero me gusta oírla. Sobre todo la parte donde el tío Mauricio lloró. ¿Por qué te gusta esa parte?». «Porque mamá siempre dice que cuando las personas lloran de arrepentimiento, se quedan con el corazón más limpio». La sabiduría inocente de Gabriel siempre impresionaba a Joaquim. A sus 10 años, el niño tenía una percepción de la vida que muchos adultos nunca desarrollan. El teléfono sonó. Era Mauricio, que llamaba cada semana para dar noticias y pedir consejos. «Señor Joaquim, ¿cómo está?». «¿Y Gabriel?». «Estamos bien, Mauricio. Gabriel está aquí a mi lado. ¿Quieres hablar con él?». Gabriel tomó el teléfono emocionado. «Tío Mauricio, ¿cómo fue la semana en la tienda?». «Hola, campeón. Fue una semana especial. Atendí a una señora de 80 años que quería comprar un helicóptero para llevar medicinas a una aldea indígena. Todos la trataron súper bien». «¡Qué lindo!». «¿Estaba vestida bonita?». «No, Gabriel. Estaba con ropa muy simple, igual que tu abuelo aquel día. Pero aprendimos que la ropa no importa, ¿verdad?». «Aprendimos, y compró el helicóptero». «Sí, sí, y todavía recibió un descuento especial porque era para ayudar a otras personas». Gabriel devolvió el teléfono a Joaquim radiante. «Bobo, el tío Mauricio ahora está ayudando a todos». «Así es, mi nieto. Aprendió una lección muy importante». Joaquim conversó unos minutos más con Mauricio, que contó sobre los cambios revolucionarios en Elite Aviation. La empresa se había convertido en referencia nacional en atención humanizada. Empresarios de todo el país iban a estudiar el protocolo Joaquim, que Eduardo había implementado. «Señor Joaquim», dijo Mauricio por teléfono. «Señor, usted cambió mi vida completamente. Mis hijos ahora tienen orgullo del padre que soy. Mauricio, tú cambiaste tu propia vida. Yo solo planté una semilla que se volvió un árbol gigante. La empresa está creciendo como nunca, justamente porque las personas confían en nuestro trato». Después de colgar, Joaquim quedó pensativo. Gabriel lo notó. «Bobo, ¿estás pensando en la abuela Elena?». «Sí». Recordaba una conversación que tuvimos años atrás. ¿Qué conversación? Ella decía que nuestra misión en la vida no era solo ganar dinero, sino usar ese dinero para hacer el mundo mejor. ¿Y lo hiciste? Estoy intentando, campeón. En ese momento llegó una visita inesperada. Eduardo estacionó frente a la casa, pero no estaba solo.
Con él venían Clarisa, Fernanda y, para sorpresa de Joaquim, hasta Beatriz había venido. «Señor Joaquim», saludó Eduardo animado. «Le traje una sorpresa». «¿Qué sorpresa?» Clarisa se adelantó sosteniendo una carpeta grande. «Señor Joaquim, tuvimos una idea y queríamos su aprobación». «¿Qué idea?» Fernanda abrió la carpeta y mostró el proyecto. «Queremos crear el Instituto Joaquim y Elena, una organización que entrenará a empresas de todo Brasil sobre atención, sin prejuicios». Joaquim quedó sorprendido. «¿Un instituto?» «Sí», dijo Beatriz uniéndose al grupo. «Señor Joaquim, su historia me transformó completamente. Antes yo era una persona terrible que juzgaba a todos por la apariencia. Ahora dedico mi tiempo a ayudar proyectos sociales. Beatriz, no eras terrible, solo estabas perdida». «Lo estaba, pero encontré mi camino gracias a usted. Y quiero que otras personas lo encuentren también». Eduardo explicó mejor el proyecto. «Señor Joaquim, ya tenemos pedidos de más de 200 empresas que quieren aprender el protocolo Joaquim. Hoteles, restaurantes, bancos, concesionarias de autos». ¿200 empresas? «Y eso es solo el comienzo», añadió Clarisa entusiasmada. Su historia se volvió leyenda en el mundo de los negocios. Todos quieren saber cómo tratar a los clientes con dignidad. Gabriel se acercó al grupo. «Tío Eduardo, ¿van a enseñar a todos a ser buenos?» «Vamos a enseñar que toda persona merece respeto», respondió Eduardo. «Igual que mi bobó les enseñó a ustedes». «Exactamente igual». Joaquim estaba emocionado, pero dudoso. «Gente, esto es muy bonito, pero no sé si la bobó Elena no estaría feliz sabiendo que ayudas al mundo entero a ser más bondadoso». Lo interrumpió Gabriel. La pregunta del nieto lo tocó profundamente. Elena realmente estaría orgullosa de ver que su dolor se transformaba en cura contra el prejuicio. «Está bien», aceptó Joaquim, «pero con una condición». «¿Cuál condición?», preguntó Eduardo. «Que Gabriel sea nuestro primer embajador». «¿Cómo así?», preguntó el niño curioso. «Irás conmigo a las empresas contando nuestra historia, mostrando que detrás de cada situación difícil hay una familia luchando». Gabriel aplaudió emocionado. «Voy a contar cómo casi me morí y cómo el bobó me salvó. Vas a contar que el amor siempre vence al prejuicio», corrigió Joaquim con cariño. Beatriz se acercó a Gabriel. «Gabriel, ¿puedo contarte un secreto?» «Sí. Aquel día en la tienda, cuando fui mala con tu abuelo, llegué a casa y lloré. Lloré porque me di cuenta de que era una mala persona. Y ahora eres buena». «Ahora lo soy, gracias a ustedes dos. ¿Y a veces las personas malas se vuelven buenas?», preguntó Gabriel con inocencia. «A veces sí». Cuando aprenden lecciones importantes, Eduardo mostró más documentos. «Señor Joaquim, ya tenemos convenios confirmados con universidades para crear un curso sobre atención humanizada. Su nombre estará en la malla curricular de administración». «¿Mi nombre?». «¿Mi historia?». «Sí». «La metodología Joaquim Santos Silva será enseñada a futuros empresarios». Joaquim sacudió la cabeza, incrédulo. «Elena, ¿estás viendo esto?» «¿Bobó?», dijo Gabriel mirando al cielo. «Creo que la bobó está sonriendo allá arriba». «¿Por qué piensas eso?» «Porque siempre que hacemos algo bueno, el cielo se pone más azul». Todos miraron hacia arriba. El cielo realmente estaba de un azul hermoso, sin una sola nube. Clarisa se emocionó. «Señor Joaquim, ¿puedo decirle algo personal?». «Claro, tengo una hija de 15 años. Antes de aquel día yo le enseñaba a juzgar a las personas por la ropa, el coche, la casa. Y ahora le cuento su historia. Ya la memorizó y la cuenta a sus amigas en la escuela». «¡Qué bueno! Me dijo algo hermoso la semana pasada». «¿Qué?». «Que quiere ser como usted cuando crezca. Rica por dentro, no por fuera». La frase de la adolescente conmovió a todos los presentes. Fernanda se acercó con un paquete. «Señor Joaquim, le trajimos un regalo». «¿Qué regalo?». Gabriel abrió el paquete con entusiasmo. Era un cuadro con la foto de Elena y debajo una placa dorada. «Elena Santos Silva, inspiración eterna del Instituto Joaquim y Elena». Joaquim no pudo contener las lágrimas. «Gracias». Elena estaría emocionada. «Bobó», dijo Gabriel,
Ahora la Bobó va a ayudar a todos, no solo a nosotros. ¿Cómo así? Porque cada persona que aprenda tu historia también la recordará a ella. Vivirá para siempre en el corazón de la gente. La sabiduría de aquel niño de 10 años dejó a todos los adultos conmovidos. Eduardo hizo el anuncio final. Señor Joaquim, la próxima semana inauguraremos oficialmente el instituto. La primera clase ya está inscrita. 50 empresarios que quieren aprender la metodología Joaquim. Y yo voy a ir también, dijo Gabriel entusiasmado. Claro que sí, campeón. Tú vas a ser nuestra estrella principal. Cuando todos se fueron, Joaquim se quedó solo con Gabriel en la veranda, observando el atardecer. Bobó, dijo Gabriel, ¿crees que cambiamos el mundo? Creo que plantamos semillas, mi nieto. Semillas que se volverán árboles, que darán frutos, que alimentarán a otras personas. Y esas personas plantarán más semillas. Sí, lo creo. Entonces la bondad nunca se acaba. Nunca se acaba, Gabriel. La bondad es como el amor. Cuanto más das, más tienes. Gabriel se acurrucó en el regazo del abuelo. ¿Crees que la Bobó Elena está orgullosa de nosotros? Joaquín miró la foto de su esposa en la sala, luego el cielo que comenzaba a llenarse de estrellas. Tengo la certeza de que sí, campeón. Estoy seguro de que sonríe desde arriba, viendo cómo nuestro dolor se convirtió en cura para el mundo. Y mientras las primeras estrellas aparecían en el cielo, Joaquín sabía que Elena realmente estaba allí, cuidando no solo de ellos, sino de todas las personas que aprenderían la lección más importante de la vida, que todo ser humano merece respeto, sin importar la ropa que vista o el coche que maneje. La historia del facendeiro humillado se había transformado en un movimiento nacional contra el prejuicio. El mayor regalo de todos era saber que Gabriel crecería en un mundo más bondadoso. Gracias a la lección que habían enseñado, el Instituto Joaquim y Elena estaba a punto de nacer. Y con él, la esperanza de que nunca más alguien fuera juzgado solo por su apariencia. Porque el verdadero valor no se viste, se lleva en el alma. Fin de la historia.